Muy buenas noches. A nombre de la Universidad de San Martín de Porres, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida, particularmente en un día como el de hoy. Esta es la 82ª Cátedra Perú. Habitualmente los proyectos universitarios de expansión, de debate, suelen nacer con mucho entusiasmo, pero no se mantienen durante el tiempo. Llegar, como en nuestro caso, a la sesión 82 dentro del Perú y a la 58 con la Organización de los Estados Americanos en Washington, donde periódicamente realizamos este tipo de conferencias, es realmente para nosotros muy halagador y sobre todo nos entusiasma que una universidad peruana pueda mantener este tipo de proyectos en el tiempo. También quiero agradecerles la presencia porque hoy, que duda cabe, es un día especial para todos los peruanos. La Cátedra Perú es el foro de debate permanente de nuestra universidad y por definición se abordan todos los temas que atañan a nuestro país, temas políticos, económicos, culturales, artísticos, científicos. No se trata en ningún momento de hacer política partidaria, pero el día de hoy, sin entrar justamente en política partidaria, tenemos que poner especial énfasis en lo que ha ocurrido. Para desgracia de nuestra patria, una vez más hemos visto lo que la televisión nos ha mostrado de una manera sórdida, de una manera lamentable, no por las imágenes en sí mismas, sino por lo que han revelado. Estamos a pocos años del bicentenario y sin embargo las prácticas más deleznables de la política se siguen practicando. Ojalá, y veo acá a muchos alumnos, tanto de nuestra universidad como de universidades amigas, lo mismo que a señores decanos de nuestra universidad y de otras universidades. Ojalá que este tipo de reflexiones, como la que vamos a escuchar a continuación, nos sirvan para reafirmar nuestra voluntad democrática, nuestra voluntad académica y nuestra voluntad para construir un país que sea ciertamente mucho mejor de aquí al año 2021. Hecha esta brevísima presentación, debo relevar la presencia como expositor del doctor Juan Mendoza, destacado economista. En unos breves minutos se va a hacer la presentación académica, formal, de su hoja de vida, pero no hay en este momento ningún peruano que esté participando en el debate público que ignore su trayectoria, que ignore su calidad profesional y que ignore sobre todo su contribución precisamente a la forjación de un mejor país, de un país más democrático. Dicho esto, quiero presentarles a ustedes a nuestro director, al magíster Óscar Becerra, quien viene en representación del señor rector, José Antonio Chan Escobedo, quien lamentablemente no ha podido estar presente, quien hará las palabras de inauguración de esta 82ª Cátedra Perú, al mismo tiempo de agradecer al Club de la Banca las facilidades que nos han dado para la organización de esta sesión académica abierta al público y que en los próximos días, calculamos 2 o 3 días como mucho, podrá ser vista en la página web de la universidad y en la página web de Cátedra Perú. Sin más que decir, por favor, don Óscar Becerra. Gracias. Buenas noches, señor director ejecutivo de la Cátedra Perú, doctor Hugo Guerra, señores
y señoras autoridades de la Universidad de San Martín de Porras que nos honran con su presencia, el doctor Juan Mendoza, expositor de esta 82ª Cátedra Perú. Traigo el encargo del rector de nuestra casa de estudios, el doctor José Antonio Chan Escobedo, quien lamentablemente no ha podido estar presente con nosotros, para inaugurar esta versión 82 de un evento que nació hace ya casi 15 años, 13 años, en el año 2005, en conjunto con la Cátedra de las Américas, que ya va por su 52ª edición y que fuera inaugurada por don Luigi Einaudi, entonces secretario general de la OEA, y que tiene un vínculo muy cercano con el Perú porque fue uno de los testigos y gestores de la finalización de la última guerra convencional en la historia del mundo, que fue la guerra entre Perú y Ecuador. Con él inauguramos la Cátedra de las Américas y pocos creían o pensaban, primero, que una universidad peruana pudiera estar a la altura de las naciones, de la Organización de los Estados Americanos para organizar un evento de nivel hemisférico. Y que si lo hacíamos sería tal vez un esfuerzo de una sola vez, y sin embargo ya lo hemos repetido en 52 oportunidades. Y no solo eso, sino que la Cátedra de las Américas sirvió como ejemplo para la Cátedra Perú, donde hemos analizado y discutido los temas más diversos, pero todos relacionados con el desarrollo del país. Si hubiéramos tenido una bola de cristal, probablemente le hubiéramos quitado la última palabra a la pregunta que es el tema de esta cátedra, porque estamos ante una crisis de tal magnitud que, como decíamos en la antesala, estamos preocupándonos por un dolor de cabeza cuando el enfermo que ha llegado de emergencia tiene las dos piernas voladas por una explosión, ¿no? Entonces, ¿seguimos hablando del dolor de cabeza o le prestamos atención a las dos piernas amputadas para que se salve la vida al enfermo? Y esa es seguramente la pregunta que pasa por las mentes de todos los aquí presentes. Pero creo que es importante mantener la serenidad y enfocarnos seguramente en la crisis que está viviendo el país, pero en las implicancias que va a tener para la economía, porque si el escenario incierto de una posible falencia o vacancia presidencial amenazaba la economía, el hecho de que ésta se haya hecho realidad y de la forma en la que está sucediendo, hace que la crisis económica, que algunos dudaban si existía o no existía, se haga realidad y tengamos que pensar en cómo salir de ella. Tenemos la suerte de contar con un expositor como el doctor Mendoza, que es doctor y máster en economía por Brown University, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido profesor también en la Universidad de Nueva York en Buffalo, donde formó parte del Senado de la universidad. En el Perú ha sido también profesor del Banco Central de Reserva, de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Academia Diplomática y de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Su libro, El gasto militar en el Perú entre 1900 y el 2015, recibió el premio Marín al mejor libro en defensa entre 2014 y 2016 por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Tenemos entonces a una persona con todas las cualidades y las calificaciones para analizar el tema de qué hacemos para salir de la crisis económica, cómo podemos enfrentar el incremento en el déficit fiscal y en la deuda pública, qué va a pasar con los megaproyectos que ahora están mega detenidos y que el presidente o el supuesto presidente Vizcarra tendrá que enfrentar en una situación en la que aún menos que el presidente al que sucede tiene un partido que lo apoye o tiene una organización que le permita superar algo que
no cabe duda, nos avergüenza a todos y es la clase política que tenemos en el país. Entonces, tal vez, como decimos en el mundo de la psicología, cuando el problema que enfrentamos es inmanejable o inimaginable, nos concentramos en un problema que podemos resolver, en un problema que podemos manejar para poder mantener el equilibrio psíquico y la salud mental. Y tal vez ese sea el objetivo de esta Cátedra Perú, ayudarnos a mantener la salud mental en momentos en que hemos llegado a abismos que parecían insuperables y parece que lo único que la historia nos enseña es que nada es inempeorable, con perdón del neologismo, y tal vez muchos de nuestros jóvenes, como también discutíamos en la antesala, enfrentan la terrible decepción de decir, de lo único que podemos estar seguros es de que los que vengan a continuación serán peores que los anteriores, porque eso es lo que nos ha venido pasando en los últimos probablemente 50 años. Tenemos que ver la forma de que eso se detenga, que la pendiente por la que nos estamos despeñando cambie de dirección. Tenemos que llegar en algún momento a un punto de inflexión y tal vez donde las reglas matemáticas funcionan un poco mejor que en otras cosas como es la economía, sea el camino por el que nos conviene empezar a transitar hacia ese punto de inflexión en el que ojalá lleguemos al bicentenario con un país que no esté peor que hoy día, que es peor que ayer y antes de ayer. Con estas palabras que pueden ser un poco pesimistas, pero que espero nuestro invitado nos ayude a cambiar, damos por iniciada esta Cátedra Perú, agradeciéndoles a todos su presencia y en especial a nuestro invitado. Muchas gracias. En tanto se acerca al podio el doctor Mendoza, quiero decirles que al término habrá un debate abierto con todos los asistentes, bastando para ello que cada uno de los que quiera intervenir levante la mano, haga una pregunta o un comentario muy corto, muy preciso, y si lo tiene así a bien el doctor Mendoza, haga el comentario que corresponda. Buenas noches, es un gran gusto ser expositor de esta Cátedra Perú, y les agradezco especialmente haber venido hoy, porque incluso yo estaba pegado a la televisión viendo las noticias políticas. Pero creo que es un día también para pensar y comenzar a reflexionar sobre la economía, pero también la política, ¿no? El origen de la economía es la economía política, finalmente. Pero el objetivo de esta cátedra es mucho más modesto. Quiero hablar un poco de por qué la economía no crece tan rápido como hace unos años. ¿Qué estaría pasando? Y voy a proponer algunas respuestas y sobre la base de eso voy a arriesgarme a hacer algunas recomendaciones que es bien fácil hacer, ¿no es cierto?, desde la comodidad de un podio. Y eso es básicamente, y hacia el final voy a hacer algunos comentarios porque creo que sí es pertinente dadas las noticias políticas y el cambio que habría en las siguientes horas, ¿no? Primero voy a hablar un poco de la situación internacional, porque nuestro país es un país que depende mucho de lo que pasa en el exterior. Después voy a hablar de qué hace que la economía no crezca tan rápido, ¿no? Voy a detenerme a ver algunos datos y algún diagnóstico. Voy a hablar de las finanzas públicas, y en el caso de las finanzas públicas creo que las noticias son más bien malas, ¿no? Y voy a explicar por qué. Después se han mencionado los megaproyectos, y los megaproyectos pueden ser una posibilidad para desarrollarnos siempre y cuando hagamos cosas que son socialmente rentables. Y lamentablemente
hay algunos ejemplos de proyectos grandes, proyectos importantes, que probablemente no hayan sido los más rentables para el país. Y voy a detenerme a hablar de 3. Uno que ya es una concesión, básicamente ya estamos encaminados, que es la Interoceánica Sur. El segundo es el gasoducto surperuano, que se inició el 2014, pero ha quedado detenido y está en debate qué hacemos con el gasoducto. Yo tengo algunas opiniones bastante fuertes al respecto. Y el otro es la refinería de Talara, que está construyéndose mientras estamos hablando. Y después quiero hablar un poco del tema de la productividad, porque es algo que conviene discutir, me parece, sobre todo cuando estamos pensando en los elementos de largo plazo que pueden hacer que la economía crezca sostenidamente, ¿no? Y al final voy a hablar de unas propuestas de política económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Primero, tenemos un mundo bastante amigo en los últimos años y que con alta probabilidad lo va a seguir siendo. El Fondo Monetario ha proyectado una tasa de crecimiento de 3.9 para este año y el próximo. Hay algunos colegas que piensan que el crecimiento está sostenido por un aumento en la liquidez, toda la liquidez que se emitió para rescatar al sistema financiero, o gran parte del sistema financiero del 2008. Yo particularmente no comparto esa opinión. Yo creo que el mundo va a seguir creciendo. Tenemos precios de los metales que son altos. El zinc está en el nivel más alto en 10 años. El cobre ha aumentado 50% desde junio del 2016. Ciertamente hay una alta probabilidad de alzas de tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha anunciado por lo menos 3 aumentos el 2018. Y las tasas de interés estarían aumentando 200 puntos básicos, quiere decir que pasarían de 2% a 4% más o menos las del bono del Tesoro de 10 años, es decir, estaríamos pagando por nuestra deuda 2 puntos más, porque eso se va a trasladar, ¿no? ¿Qué pagamos? ¿Qué tenemos que pagar? El servicio de la deuda. De eso voy a hablar un poco más después, pero el alza de tasas de interés tiene lugar porque la economía está creciendo en el mundo, es decir, la demanda por nuestros productos va a seguir siendo fuerte. Esto es un viento a favor que deberíamos aprovechar. Quizás no lo hemos aprovechado todo lo posible en los últimos años, pero deberíamos todavía tener algo de viento a favor en los años que vienen. Pero hay 2 elementos que sí van a venir junto con el alza de tasas de interés. Se va a fortalecer el dólar, porque cuando suben las tasas de interés en los Estados Unidos es más rentable moverse hacia activos que pagan en dólares en los Estados Unidos, y va a haber alguna salida de capitales de los países emergentes. Es decir, vamos a tener una combinación de una demanda externa fuerte, con precios de los metales todavía altos, pero con un alza del costo del crédito y alguna restricción para financiar proyectos, porque va a haber algo de salida de capitales. No creo que este sea un proceso traumático, ni dramático, ni que tengamos que estar en una situación de emergencia. Algunos colegas piensan que sí, pero yo pienso que las cosas no, en el frente externo todavía van a ser buenas. Ahora, el título de la crisis es para que vengan, ¿no? El título de la ponencia, ¿no? ¿Cómo salir de la crisis? Porque algo así como ¿qué explica el enfriamiento económico? No es tan atractivo, ¿no? Pero pensar que estamos en crisis es más llamativo, pero ciertamente hay estancamiento en el crecimiento y lo podemos ver cómo ha crecido la economía peruana desde el 2000, del año 2000. El crecimiento es un poquito más de 5%. Ese es el crecimiento promedio desde el año 2000. Es un crecimiento disímil. En los años en que tenemos restricción externa, ciertamente el crecimiento se cae. El 2009 es el ejemplo, ¿no? Crecimos 0.9%, es el año en que nos golpea la crisis financiera, pero es un crecimiento alto, ¿no? Crecer 5% sostenidamente hace que el PBI se doble en 14 años, ¿no? Y el ingreso per cápita
con una tasa de crecimiento de la población de 1.3% en este periodo, está creciendo 3.7%, en promedio hemos crecido. Entonces, difiere un poquito de que estamos en el peor mundo. Yo creo que el Perú está avanzando y ha avanzado, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que desde el 2014 estamos creciendo menos. El crecimiento promedio del 2014 al 2017 es 3%. Y el año pasado hemos crecido 2.5%. Tenemos datos de enero, la economía sigue creciendo lento y vamos a ver después, no se recuperan algunos agregados macroeconómicos fundamentales, básicamente la inversión. Pero en general, los últimos años son años de menor crecimiento, ¿no? Tuvimos años de muy alto crecimiento, ¿no? Especialmente, digamos, 2005 hasta 2013, ¿no? Son años en que, en general, los precios de los productos que exportamos fueron altos también. Pero hoy también lo son y no estamos creciendo, ¿no? De hecho, eso es algo a lo que voy a retornar después, porque hay un problema para entender por qué la economía peruana no termina de despegar, por qué con estos precios tan altos de los metales apenas estamos creciendo 2.5%, 2.3% anualizado los últimos datos de enero, y los indicadores que hay sobre la actividad de construcción, electricidad, más bien sugieren que hay un estancamiento en la economía. Y se puede ver en los sectores importantes, digamos, no todos, vamos a ver, perdón, este es el PBI agropecuario, por ejemplo, ¿no? En los últimos años también crecemos por debajo del promedio. La construcción, que crecía alto y la tasa promedio es 5.2% desde el 2000, también crece menos. Se ha recuperado algo el año pasado, en enero se ha recuperado también, pero ciertamente por debajo de su tasa promedio. La manufactura, que es una historia bastante dramática de crisis de 4 años fuerte, esta es toda la manufactura. Como tengo muchas diapositivas, no he puesto la producción por ramas industriales, no he separado en manufactura primaria, no primaria. En el caso de la manufactura no primaria, la crisis es más severa. En la industria textil, que es aproximadamente 10% de la industria manufacturera, pero que crea mucho empleo, la contracción desde el 2013 es 30%. O sea, hoy estamos produciendo el 70% en la industria textil de lo que producíamos el 2012, hace 5 años, ¿no? Y esta es otra actividad que crece por debajo del promedio, ¿no? Lo que ha estado creciendo en el Perú es la minería, ¿no? Tanto por precios como por volumen, ¿no? Y eso vamos a ver en un momento. Esto ya es, entonces, la lección de lo que podemos aprender de esto es que en los últimos años hay una reducción en el crecimiento. Esa reducción es clara el 2014, 2015, 2016, 2017. Ahora vamos a verlo por el lado de agregados macroeconómicos. Entonces, el PBI es parte de lo que producimos en nuestro país, se envía al extranjero, ¿no es cierto? O sea, son las exportaciones, y parte también se trae del extranjero. Y estoy comparando acá el PBI con la demanda doméstica, ¿no? La demanda doméstica es la demanda por consumo, por inversión, tanto del sector público como del sector privado. Y acá se constata que la demanda también, como el PBI, está creciendo mucho menos que hasta el 2013, a partir del 2014, ¿no? Y la respuesta de qué cosa explica la caída en el crecimiento, para mí es la caída en la tasa de inversión, ¿no? Esta es la variación porcentual en la inversión, la suma de la inversión privada más la inversión pública. Es claro que tenemos un enfriamiento en la inversión. El año pasado casi no se movió, pero en agregado tuvo una caída.
explicada básicamente por la caída en la inversión pública. La inversión privada ha aumentado un poquito el año pasado, pero ya son 4 años de caída en la inversión. Y como sabemos, la inversión es clave porque mientras se hace, genera demanda, pero además amplía la capacidad productiva. O sea, es un país que invierte, crece, ¿no? Un país que invierte poco, crece menos. Y es la inversión, ¿no? Y lo que pasa es que el 2011 teníamos todavía una cartera de proyectos grandes, especialmente en minería, muchas minas que entraron en producción en los años siguientes. La mina Toromocho, la ampliación de Cerro Verde, Constancia, Las Bambas, son todos proyectos que el 2011 están en construcción y que han comenzado a producir. Toromocho empezó el 2014, Constancia 2015, etcétera, Las Bambas 2015, 2016, pero el Banco Central siempre tiene una cartera de proyectos de inversión y básicamente no se mueve en los últimos años, ¿no? Entonces la inversión minera, que crecía muy rápido antes, está bastante estancada. Lo que ha habido en los últimos años es más reinversión de las utilidades, ¿no? Porque parte de este agregado macroeconómico es lo que las empresas reinvierten de sus utilidades. Pero en algunos de estos años, especialmente 2014-2015, que los precios cayeron, las utilidades también cayeron y entonces la reinversión también sufrió. Si miramos inversión privada e inversión pública, y esto es un poco el sector público, muchas personas piensan debe ser el motor del crecimiento, de lo que estimula la economía. En realidad la política fiscal en nuestro país no suele ser la más consistente, ¿no? Es difícil pensar que haya habido éxito en tener política contracíclica. Lo que realmente explica es la caída de la inversión privada. Después voy a hablar sobre los determinantes de la inversión. Porque la inversión cae, lo que no ha caído es el consumo, y de hecho acá tenemos el consumo privado y el consumo público. Más bien uno se fija que el consumo público, que es básicamente gasto, ¿no? Y es el gasto corriente, que es un gasto que es bastante poco flexible a la baja. Es decir, porque, por ejemplo, remuneraciones, pensiones, una vez que suben, es difícil bajarlas, ¿no? Y es interesante notar que especialmente en los años en que el PBI empieza a crecer menos, que son 2014, 2015, 2016, 2017, 2014 y 2015 son años de fuerte expansión en el consumo público. El 2015 el gasto corriente crece casi 10%, ¿no? Eso no estimula realmente el crecimiento de la economía y tiene otras consecuencias que vamos a ver después. Lo que realmente está pasando es que el país invierte menos, ¿no? Y este es el viento a favor que hemos tenido como consecuencia de la puesta en operaciones de muchos de estos proyectos mineros grandes. Esto es, por si acaso, exportaciones medidas a precios constantes, es decir, no es porque los precios hayan cambiado, no tiene nada que ver con que el precio del cobre haya subido o se haya reducido. Claro, eso puede afectar las decisiones de producción, pero esto es volumen, y la producción de cobre ha aumentado 50% en los últimos años y eso se refleja en más exportaciones y ha sido algo que ha arrastrado a la economía. Si no hubiera sido por este shock externo positivo, que es un shock de gran magnitud, el crecimiento hubiese sido mucho menor. Probablemente estaríamos en un poco más de 1% solamente en los últimos años en promedio. Si lo que ha permitido sostener el crecimiento han sido estos proyectos que ya se habían iniciado en el 2011 y que entraron en operaciones justamente cuando la economía, cuando el resto de la inversión, el resto de la economía empieza a estancarse, ¿no? Entonces, para mí, la clave de entender qué está pasando y la razón fundamental por la que la economía crece menos es porque invertimos menos. Ahora, ¿qué cosa determina la inversión?
Y uno hace análisis, y tengo un colega, Waldo Mendoza, que acaba de publicar un artículo, y hay 3 cosas que mueven la inversión, ¿no? Lo primero son los precios, ¿no? Especialmente porque tenemos un país que depende mucho de lo que pasa en el extranjero, entonces los precios de las exportaciones, los términos de intercambio más precisamente, los precios de las exportaciones entre las importaciones, son un gran determinante de la inversión, y la intuición es muy sencilla. Un productor que tiene un mejor precio invierte más en el negocio, digamos, ¿no? El segundo factor es el propio crecimiento económico. Ahí hay como una relación, ¿no?, que se refuerza. La economía crece más, el mercado se hace más grande, hay un efecto acelerador sobre la inversión. Y lo tercero, para la inversión privada, es la inversión pública. Y estos factores normalmente explican 80% de la variación en la inversión, ¿no? El problema es lo que pasa el 2016, el 2017. Sobre la base de estos factores, especialmente la recuperación de los precios de las exportaciones, la inversión debería haber crecido por lo menos 2-3%. Y más bien, 2016 siguió cayendo la inversión, tanto la inversión pública como la inversión privada, y 2017 apenas se movió 0.3% la inversión privada, cayó la inversión pública, en conjunto cayó la inversión. Entonces, y eso es una pregunta que voy a dejar hacia el final, las fuerzas usuales que mueven a la inversión no están operando, ¿no? Y eso, adelantando un poco lo que vamos a hablar después, tiene que ver con la predictibilidad de la situación política y la pérdida de confianza en los últimos meses sobre las políticas de la administración que termina, ¿no? Ahora, el segundo elemento que para mí es importante es la situación de las finanzas públicas, porque nosotros sabemos que, digamos, hay una cantidad de bienes y servicios públicos que se tienen que proveer, pero en los años 80 vimos las consecuencias del gasto excesivo, ¿no? En realidad es un proceso que se inicia en 1968, en que el Estado peruano empieza a tener déficits crónicos. El déficit fiscal promedio en los años 70 es 5.5% del PBI, ¿no? Los datos que tenemos ahora serían extraordinarios en esa época, ¿no? La deuda pública pasó de ser 16% del PBI en 1968 a 58% el año 80. Y ese problema crónico en las finanzas públicas se financió con emisión inorgánica, digamos, impresión de dinero. Eso llevó a la inflación, la pérdida del endeudamiento, la fuente de endeudamiento externo, y en julio de 1990 el colapso casi macroeconómico de nuestro país. Desde el 90 hemos tenido finanzas públicas mucho más ordenadas, ¿no? Creo que ha sido un ejemplo realmente en la región y un mérito de las distintas administraciones, de los ministros de Economía. Se les puede criticar mucho, pero creo que en el lado fiscal, en conjunto, ha sido un éxito lo que hemos hecho desde el año 90. Pero en los últimos años esa disciplina fiscal está cambiando y creo que es momento de examinar qué está pasando y tratar de corregir el problema antes que sea mayor, ¿no? Este es el déficit y superávit como porcentaje del PBI fiscal. Esto incluye el servicio de la deuda externa, en lo que va del siglo, digamos, ¿no? Y en realidad nuestro país ha tenido déficit la mayoría de los años. Ahora, tener déficit per se no es una condena a muerte, porque realmente lo que importa es si este déficit está sirviendo para financiar bienes y servicios que hacen que crezca la economía y con eso se paga la deuda, ¿no? Y los déficits en general no han sido exorbitantes. Uno nota una tendencia preocupante. Los primeros años del siglo, ¿no?, teníamos precios de los metales bastante malos. Las minas
minas grandes estaban a punto de quebrar. Minas de zinc, por ejemplo, en Perú, estaban a punto de quebrar en 2004. Tuvimos un buen ciclo de precios y eso ciertamente ayudó a tener superávits entre 2006 a 2013, ¿no? Tuvimos un empeoramiento en los términos de intercambio, pero ahora que se han recuperado, el déficit se hace mayor, ¿no? En lugar de reducirse. Y hemos terminado el año pasado con 3.2%. La propia administración del presidente Kuczynski tuvo una ley de responsabilidad y transparencia que ponía un límite de 3% al déficit del año pasado. Claro, no le va a pasar nada a nadie si es que es 3.2, pero este año el MEF está pensando en que va a ser 3.5. Y yo pienso, tal y como van las cosas, es momento de ver si ese déficit ya es hora de ir cerrándolo. Porque, por dos razones. Primero, porque la deuda pública está aumentando rápidamente. La deuda pública había dejado de ser un problema para el Perú. Nadie se preocupaba realmente de la deuda, y la deuda realmente importa en relación al PBI, y vamos a ver unos datos. Esa es la primera razón. La segunda razón es que creo que hay un problema importante en los ingresos fiscales, que es un problema que exige una reforma tributaria, y que yo dudo mucho del potencial de que a punta de déficit estimulemos a la economía. El Estado peruano más o menos gasta un poco más de 20% del PBI, y los ingresos son 18%. Desde hace 5 años tenemos un déficit estructural de 2% del PBI. Y eso hay que, digamos, no se puede estar siempre en déficit. Uno puede tener déficit a veces y a veces superávit, ¿no? Y las deudas se tienen que pagar, tarde o temprano. Y este déficit, bueno, ahí puse las fotos, pero eso es, creo que todos lo recuerdan, a nuestros presidentes. Y de hecho esto se ve en el déficit mensual, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero uno nota cómo al inicio de este gobierno hubo un esfuerzo de consolidación fiscal, de tratar de reducir el déficit los primeros meses, y después se abandonó. Y realmente estamos con un déficit cada vez mayor, ¿no? Y no he puesto los datos de febrero, que acaban de salir, porque tenemos el déficit más alto de los últimos 5 años, en febrero, ¿no? Y un aumento del 30% en el servicio de la deuda. Y ahora tenemos que recordar el entorno internacional. El déficit se financia con deuda. Entonces, gran parte de la deuda peruana ahora, la mayoría es en soles, pero cuando sube la tasa internacional de interés en dólares, la tasa en soles también sube. Es decir, sube el costo de financiar el déficit, o sea, los intereses que tenemos que pagar por esta deuda. El año pasado ya ha habido un aumento en las tasas de interés y eso está aumentando el servicio de la deuda. En febrero, 30%. Tal y como siguen las cosas, hoy día más o menos el Perú le destina 1.2% del PBI al servicio de la deuda. Si las tasas de interés en el mundo suben 2% en los siguientes 18 meses, que son las proyecciones que hay en los mercados, el servicio de la deuda pasaría a 1.6% del PBI. Ya es un número grande, ¿no? Es un número que podría eventualmente llevar a que, digamos, si no se corrige este problema, hacia el 2021 estemos con 2% del PBI destinado al servicio de la deuda. Para un Estado tan pequeño como el peruano, eso exige sacrificios y incapacidad de financiar servicios públicos, obras públicas, a pesar de que en los últimos días había mucho optimismo sobre financiar estas obras públicas, pero en realidad macroeconómicamente va a ser cada vez más complicado. Y lo que está pasando ahí es que la deuda, que había dejado de ser un problema macroeconómico para el Perú y se había reducido a 20% del PIB, incluso cayó un poquito, no sale ahí por el gráfico porque son datos anuales, pero
se redujo a menos de 20% del PBI, ¿no? Y ahora estamos en 25% del PBI. Esta es la deuda pública total. A esto hay que quitarle los activos que tiene el Estado. Digamos, la deuda neta todavía es menor, pero está creciendo. Y esta administración dictó una ley, que es esta ley de transparencia y responsabilidad fiscal, que pone un límite de 30% a la deuda. Si pasamos ese límite, ¿qué podría suceder? No va a ser el fin del mundo, pero es una pérdida de credibilidad para el Perú, ¿no es cierto? Si pasamos 30% y el déficit sigue creciendo y no hay visos de que se pueda cerrar, en algún momento vamos a tener una recalificación de nuestra deuda, que quiere decir que vamos a tener que pagar más intereses todavía por la deuda nueva que vamos generando, ¿no? Ahora, hemos visto antes que a partir de 2014 hay un crecimiento fuerte del gasto corriente, ¿no? Pero otra razón del déficit tiene que ver con los grandes proyectos que se han estado haciendo en los últimos años, las concesiones, ¿no? No voy a hablar, no tendría tiempo para hablar de todas esas concesiones y todos esos proyectos. Voy a detenerme a hablar de tres, ¿no? Me parece que es fundamental para un país crecer, tener buena infraestructura. Y también pienso que el sector privado debe ser el motor de ese crecimiento y ayudar al sector público. O sea, pienso que las asociaciones público-privadas bien hechas son una herramienta que teóricamente puede servirnos mucho para desarrollarnos. Una asociación público-privada es precisamente colaboración entre el sector público y el sector privado para hacer un proyecto de inversión. Y esa colaboración tiene tres razones en general. La primera es que al sector público le faltan recursos, viene el privado, pone la plata y después la recupera, por ejemplo, cuando se le da una concesión durante un cierto número de años. Recupera su inversión y tiene una tasa de ganancia, ¿no? Eso es la Interoceánica Sur, por ejemplo, ¿no? También Rutas de Lima, es una concesión en la que hay una inversión y se va recuperando. La segunda razón por la que hay una asociación público-privada es porque el privado tiene una tecnología que el sector público no tiene, ¿no es cierto? Esa sería otra razón. Y la tercera es que va a tomar algunos riesgos que el sector público no quisiera tomar. Y estos pueden ser riesgos en la construcción del proyecto, riesgos en la demanda que puede cambiar. Por ejemplo, imagínense el gasoducto, la demanda de gas puede estar hoy día más o menos cierta, pero si el proyecto toma 5 años hasta que el proyecto se concluye, esa demanda podría cambiar. Ese es un riesgo que, por ejemplo, el privado podría tomar. Y esas tres razones explicarían por qué sería muy buena idea que tengamos muchas asociaciones público-privadas, y algunas han servido en nuestro país, pero otras no. Y esta administración tuvo un inicio controvertido con el aeropuerto de Chinchero, que era una asociación público-privada que está detenida ahora. Pero voy a hablar de tres proyectos que no han funcionado para mí de la mejor manera. Dos son concesiones y uno es un proyecto de una empresa pública, de Petroperú. Y creo que esto debería llevarnos algunas lecciones sobre qué hacer y cómo mejorar, ¿no? El problema es que en estos proyectos es probable que haya habido corrupción, ¿no? Todavía no tenemos nadie cuya culpa se haya comprobado, pero es altamente probable que eso haya sucedido. En el caso de la Interoceánica Sur, es bastante probable en el caso del gasoducto subperuano. Y sobre la refinería de Talara quizás no sabemos nada, pero es un ejemplo de un proyecto con bastante poca eficiencia económica, diría, ¿no? Entonces, voy a hablar rápidamente de por qué cuando tenemos estos grandes proyectos, y son proyectos en los que puede haber habido corrupción, en el caso del Perú y las empresas brasileñas y algunas socias peruanas, ¿por qué eso importa, ¿no? Hay gente que dice, mira, no importa si lo haces con corrupción, porque al final todo entra a la economía, todo se gasta, ¿no? Entonces, es un poco
no es tan grave, ¿no? Igual el corrupto tiene que comprar cosas, entonces lo va a retornar a la economía. Y ese no es el problema realmente de la corrupción, ¿no? El costo de la corrupción no es la coima, ni el soborno, digamos, eso tiene otras consecuencias, ¿no? El costo es que los recursos se asignan mal, ¿no? ¿Qué quiere decir que se asignan mal? Hay tres cosas que reflejan esta mala asignación. Lo primero es que aumenta el costo de los proyectos artificialmente, ¿no? Sobre todo porque si hay corrupción, más gana el corrupto cuanto mayor es el proyecto, ¿no? Digamos, un proyecto de 1.000 millones es más atractivo que uno de 50, digamos, ¿no? Si se va a cobrar el 10%, por ejemplo, ¿no? Por decir. Entonces, aumenta el costo, esos son recursos para el Estado. Lo segundo es que se aumenta la probabilidad de que se hagan proyectos que no se necesitan, ¿no? Y ¿por qué los haríamos? Bueno, porque hay corrupción, precisamente, porque hay coima, ¿no? Entonces, los mecanismos usuales de filtro de la inversión pública, bueno, funcionan menos cuando hay corrupción. Y la tercera razón es que los contratos que se hacen con los privados están favoreciendo más a los privados que al sector público, precisamente por la corrupción o la probable presencia de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el que una empresa privada que está haciendo una asociación público-privada tenga menos riesgo del que debería tener, digamos, para que el balance de riesgo sea adecuado entre el sector público y el sector privado, por ejemplo, ingresos garantizados, ¿no? Y ese es un ejemplo al que voy a regresar en un momento cuando hablemos del gasoducto. Ahora, además, esto tiene otras consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias sobre la carrera pública. Si sabemos que la corrupción paga, si el crimen paga, entonces hay dos... siempre la corrupción es una decisión, hay un filtro moral, un filtro ético. Hay personas que nunca van a tomar ninguna coima ni van a coimear, y hay personas que sí. Entonces, entre las personas que sí están dispuestas o que son pasibles de ser corruptas, evidentemente los incentivos importan y si hay impunidad es mayor la probabilidad que eso sea la regla, ¿no? La corrupción, digamos, puede acabar con la carrera pública, con los filtros de la inversión pública. Cuando tenemos muchos proyectos que no siguen digamos, los procesos de inversión pública usuales, eso ciertamente tiene un efecto muy dañino sobre la existencia de esos filtros, ¿no? Por ejemplo, el SNIP, ahora ya no existe, pero existía el SNIP, y cuando sacamos proyectos del SNIP, por ejemplo, porque pensamos son prioritarios, hay que hacerlos rápido, estamos haciendo un daño realmente, ¿no? Y sobre todo si es que estos proyectos son grandes. Y hay otro efecto más, que es que vienen empresas que están especializadas en ese tipo de prácticas y no vienen otras que no lo están. Y por lo tanto la selección también de empresas que toman las concesiones es una selección perjudicial para el Estado peruano, ¿no? Pero pienso que los costos, y esto lo escribí antes de hoy, son políticos, ¿no? Y al final necesitamos gobiernos que sean legítimos, que digamos, porque si no son legítimos, si no tienen legitimidad, sus políticas no son creíbles, y si no son creíbles no son efectivas. Y algunas personas pueden desmoralizarse por la corrupción y preguntarse por qué tienen que pagar impuestos, por qué su dinero se utiliza en estos proyectos, ¿no? Y acá no voy a hablar de casos muy particulares, pero mucho de lo que ha pasado en los últimos años es que dinero del ciudadano ha servido para financiar de diversas maneras proyectos
que muy difícilmente, yo diría con una probabilidad muy baja, hubiesen pasado el filtro del SNIP de no haber sido eximidos de ese filtro, ¿no? Bueno, ya hablé un poco de eso. Y la corrupción básicamente destruye la economía de mercado porque los incentivos de precios dejan de funcionar. ¿No? Los incentivos de precios, los precios altos y bajos, el que las empresas quiebren, que tengan éxito, es lo que hace que funcione la economía de mercado. Pero si yo me aseguro con una coima, que me aseguro mi demanda, fijo el precio, realmente lo que tenemos es un sistema más mercantilista, ¿no? Ahora, voy a poner 3 ejemplos, voy a apurar un poquito para que no se duerman. Interoceánica, sur, ¿no? Este es un proyecto grande. Si han viajado por el sur, recomiendo visitar la Interoceánica porque está muy bien hecha, me parece, y es muy interesante porque también uno, por ejemplo, cuando viaja cerca de la frontera con el Brasil, puede ver la Amazonía con bastante tranquilidad porque no hay mucho tráfico, ¿no? Es una carretera magnífica con muy poco tráfico, ¿no? Menos del 2% de las ventas al Brasil van por la IRSA. Es mucho menos, en verdad. Este es un número alto, porque ya había parte que salía antes de la IRSA, ¿no? Hay 2 regiones que limitan con Perú, Acre y Rondônia. El 2015 exportamos $3 millones, que no es todo por la IRSA, porque ya exportábamos algo antes de la IRSA, ¿no? El tráfico, para que tengan una idea, 2015, ahora ha aumentado un poco, pero el 2015 el tráfico 25 veces en la carretera central, 50 veces más en la Panamericana. Comparando con el tramo que conecta con el Brasil, ¿no? Entonces, miren esos números, $3 millones al año. Ahora, estos no son ingresos para el Estado, digamos, este es todo el PBI, ¿no? Que estaría yendo, ni siquiera, ¿no? No es todo el valor agregado. Y el costo, ¿no? Este costo hasta el 2016 era $3.500 millones, ¿no? Entre obras, las obras costaron más o menos 2.050 millones, el resto es mantenimiento, porque estas son APPs. La Interoceánica es una APP, en realidad estoy hablando de los tramos 2, 3 y 4, ¿no? Son APPs, son asociaciones público-privadas en que hay una concesión. Esta concesión va a estar en vigor hasta el 2030. Cuando uno ve, por ejemplo, el marco macroeconómico multianual del MEF, estos pagos que no son parte de la deuda pública, pero estos pagos se contabilizan. Es decir, cuando nosotros miramos la deuda pública de Perú, que es relativamente baja, no incluimos el valor presente de estas contingencias. Tampoco se incluyen, por ejemplo, el valor presente de las pensiones, ¿no? Pero esto es más directo y quizás nuestra contabilidad usual está subestimando el costo que significa tener estas concesiones. Ese es un número que escogí para molestar, pero aproximadamente vamos a llegar a 6.500 millones, un poco algo así, en valor presente. En realidad es mayor el flujo, pero si lo traemos a dólares de hoy, hasta el 2030, ¿no? Y nosotros sabemos los concesionarios quiénes son en los tramos 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, claro, uno dice una carretera, el costo de la carretera, según un economista que trabajó en el gobierno del expresidente Toledo, Gustavo Guerra García, esta carretera, para que sea económica, no tenía que haber costado más de $600 millones, costo de la carretera, ¿no? Entonces, estamos bastante por encima de ese costo. Entonces, conservadoramente, muy conservadoramente, la pérdida social, es decir, lo que dejamos de hacer, los proyectos que dejamos de financiar por haber hecho habernos embarcado en esta concesión, serían $3.000 millones, hasta el presente probablemente más, ¿no? Pero ¿no? Y claro, esta es una lección, ¿no? Esta es una carretera que
para mí no, si se tenía que hacer, se tenía que haber hecho distinto, con otro material, ¿no? Y ahí es una lección para el futuro de qué pasó. Hay, como ustedes saben, unas acusaciones de que puede haber habido corrupción, pero creo que también es una falla general de haber permitido esto, ¿no? Es toda una cadena de controles que no se siguió para que esta concesión se llevara a cabo. Lo otro es el gasoducto, ¿no? El propósito del gasoducto es llevar el gas al sur. Ahora, el problema es que el sur tiene poca demanda de gas, ¿no? Siempre nosotros es popular decir el gas debe llegar a todos, pero hay que hacer siempre las cosas que tengan sentido económico, ¿no? El asunto es que había un proyecto ya privado por una empresa, una concesión que fue ganada por una empresa que se llama Kuntur. No los voy a aburrir con los detalles, pero esa concesión, el 2008, tenía un costo de inversión de $1.300 millones, ¿no? No tenía garantía pública, es decir, el riesgo lo corría el privado. Lo que el privado iba a hacer es hacer el gasoducto, tenía derecho de transportar gas y después iba a tener una demanda y arriesgarse, ¿no? Cuando uno le ponía mantenimiento son $1.000 millones más, pero ese gasoducto o ese proyecto de gasoducto finalmente no se lleva a cabo y hacemos un gasoducto que tiene un trazo muy parecido, casi idéntico, que se concesiona en 2014. Es el gasoducto del sur, el otro del gasoducto subperuano, y se concesiona a la empresa Odebrecht y a la empresa Enagas, la empresa española, y después entra como socia la empresa Graña Montero. El 2014 esto se concesiona por $7.300 millones, ¿no? Incluso si uno le agrega los 1.000 millones acá que faltarían por el mantenimiento, estamos hablando de $5.000 millones más de dólares, ¿no? Ahora, alguien podría decir qué pasó entre el 2008 y 2014. Bueno, acero bajó de precio. ¿Vale? Los costos de construcción, es difícil justificar este incremento, ¿no? Diferencia es que, y de hecho el gasoducto del 2014 tenía para el concesionario algunos beneficios extra, por ejemplo, el que podía llevar líquidos de gas. No voy a entrar en el detalle de eso, pero es un beneficio adicional. Pero la gran diferencia es que el proyecto del 2014 tenía ingresos garantizados. ¿Y qué significaba esto? Que hubiera o no demanda de gas, hubiera o no reservas de gas, el concesionario tenía un mínimo de ingresos al año. Esa garantía pública y que se financiaba con los recibos de la luz, ¿no? Que es una manera bastante imaginativa de financiarla, porque hay una de las pocas cosas que uno tiene que hacer siempre es prender la luz, ¿no? Y estos ingresos tenían un valor calculado por Ocinermin de 912 millones por año, es el total, ¿no? No los quiero aburrir con los detalles, pero esa garantía era por 500 millones de pies cúbicos diarios. ¿Qué significa eso? Bueno, para que tengan una idea, la demanda de gas, el consumo de gas en Lima hoy es un poco mayor, cerca de 600 millones de pies cúbicos. Entonces, es como que le estamos garantizando al constructor, al concesionario, los ingresos equivalentes a toda la demanda de Lima. La diferencia es que, como ustedes saben, el PBI de Lima es 45% del PBI del Perú y es aproximadamente, siendo bastante conservador, 6 veces el PBI de la región a la que iba a llegar el gasoducto. Estábamos entonces garantizándole ingresos, me parece, de una manera bastante desmedida, ¿no?, al concesionario. De hecho, los tubos, cuando salen, tienen capacidad para 1.500 millones de pies cúbicos. Es unos tubos de 32 pulgadas, es un proyecto enorme. Y claro, si a mí me dicen que a mi universidad tienen que ir de todas maneras, obligados, un restaurante, ¿no?,
en el que voy a tener, de todas maneras, todos los días, 100 personas que me van a pagar 30 soles por menú, ese es un buen negocio. Ese negocio me gusta. Entonces yo digo, ¿por qué no 1000 en lugar de 100? Y yo creo que esa es la razón por la cual pasó de 1.300 a 7.300. Porque si me vas a garantizar los ingresos, mejor garantízame ingresos que sean no de 100, sino de 500 o de 1000 si puedo, ¿no? Y eso es interesante además porque, para contarles algo más, este proyecto de Kuntur fue adquirido por Odebrecht el 2010. Y entonces Odebrecht, el 2014, tenía la concesión de Kuntur, pero esa concesión era 1.300 millones y no tenía ingresos garantizados. Y ganó otra concesión por 7.300. ¿Cuál eligió? Esta, ¿no? Esta es mejor. Y cuando abandonó la concesión de Kuntur, el Estado peruano tenía que haber ejecutado una carta de fianza, que era 62 millones de dólares, pero no lo hizo, ¿no? Ya después podemos hablar, si tuviéramos más tiempo, por qué. Entonces, creo que el gasoducto es otro ejemplo de un mal proyecto público, ¿no? El escándalo Lavajato impidió que las empresas de Odebrecht, Enagás y Graña Montero siguieran financiando el gasoducto. El gasoducto está parado desde el 23 de enero del año pasado. Y estamos en un proceso complejo para ver qué pasa con el gasoducto. Podríamos tener demandas internacionales incluso, pero lo último que deberíamos hacer es tener otra licitación del gasoducto con este modelo. Hemos tenido la buena fortuna de que este escándalo llevó a que el proyecto se paralizara, porque yo pienso que es un muy mal proyecto, ¿no? El valor presente de la garantía pública, estos 912 millones de dólares por año, durante 30 años, descontados al 8%, son 11.000 millones de dólares. Que no quiere decir que eso iba a ser la pérdida social, pero es un estimado de el daño que se le estaba haciendo directamente al bolsillo del ciudadano, los recibos de la luz, ¿no? Ahora, para mí lo mejor es olvidarse del gasoducto, ¿no? Si vamos a hacer un gasoducto, que sea un gasoducto privado, en que el privado tenga el riesgo del proyecto, si hay o no hay demanda, porque distorsiona enormemente la generación de energía. ¿Por qué? Porque le damos ingresos garantizados a una empresa como Odebrecht, entonces los otros que quieren invertir en energía, o si no tienen estos ingresos garantizados, tienen una enorme desventaja. Y ese es el problema que está pasando ahora en el sector energético. Otro argumento es, tenemos que terminarlo para venderle energía a Chile, pero si le vamos a vender energía a Chile, ¿por qué los consumidores peruanos tienen que subsidiar la energía? O que la subsidie, que la paguen al precio correcto los consumidores chilenos, ¿no? Y la petroquímica, no voy a hablar mucho de eso, pero para mí es un sueño de opio, es algo que es ese tipo de siempre, digamos, una empresa privada, esto es algo que decía un economista, cuando no tiene plata quiebra, ¿no? Una empresa pública dice, necesito más para que el proyecto salga adelante, y eso es la petroquímica, ¿no? En lugar de invertir 7.300, tendríamos que invertir 15.000, también con algún esquema de ingresos garantizados, lo cual quiere decir que ya no vamos a tener o sea, nos va a costar el doble, digamos, a los consumidores, ¿no? A los consumidores eléctricos, que somos los ciudadanos. Y el otro ejemplo es la refinería Talara, que es un proyecto de Petroperú. La refinería acaba de cumplir 100 años, ¿no? Durante el gobierno del expresidente Toledo se dieron unas normas para reducir el contenido de azufre, ¿no? El proyecto original costaba 700 millones de dólares, 2006, ¿no? Ha ido aumentando de precio perdón, me pasé esto acá. El problema de refinería en general, ¿qué está pasando con la refinación en el mundo? El problema es que la refinación está en crisis. Ustedes han debido enterarse, en pocos años en Europa ya hay fecha para que se dejen de usar autos diésel y se pase a autos electrónicos. Entonces,
no es el mejor momento para invertir en refinerías, ¿no? Eso, de hecho, muy pocas refinerías se han hecho en los últimos 30 años en el mundo. El proyecto consiste en aumentar la capacidad, es modernización porque se reduce el contenido de azufre, pero también se aumenta la capacidad de 65.000 barriles diarios a 95.000. La producción de petróleo el 2016 fue 40.000 barriles, el año pasado fue un poco mayor, pero podríamos tener este año 60.000 barriles, menor a la capacidad de la refinería. O sea, lo primero que vamos a tener que hacer para que esta refinería funcione es importar petróleo, ¿no? Ese es el primer elemento, que puede ser una buena idea si es que somos muy buenos refinando petróleo, también podría ser eso, ¿no? Pero en realidad, otra cosa importante, el proyecto dice modernización, pero lo que estamos haciendo es una nueva refinería. O sea, el nombre no es correcto, ¿no? Pero bueno, uno puede decir, ya no importa, voy a hacer una nueva refinería y no tengo petróleo, pero voy a importar petróleo. Pero hay un problema más importante, el costo del proyecto, ¿no? Y a mí me parece que no hay forma razonable de estimar que los ingresos cubran el costo. No veo cómo, ¿no? Y para mí el sobreprecio que estamos pagando es más de 3.000 millones de dólares, ¿no? ¿Y por qué? Esta es un poco la matemática del proyecto. La capacidad de la refinería sería 95.000 barriles diarios. Esta sería la producción anual, suponiendo optimistamente que opera todos los días. El margen de refinación promedio en el mundo ha sido $5 los últimos 10 años. El margen operativo, entonces, sería multiplicar esto por esto, sería 156 millones de dólares. Si utilizamos una tasa de descuento de 8%, que es la que recomendaría el MEF para estos casos, el valor presente de este margen de refinación sería 1.950. En otras palabras, ustedes hacen este proyecto, lo que van a obtener es 1.950 millones de dólares. Si se lo regalara a alguien el proyecto, eso es lo que van a ganar, pero hay que financiarlo. Bueno, el problema es que el costo, perdón, acá hay un error, el costo estaba en 5.400, pero Petroperú ha hecho un buen contrato y lo bajó a 5.000. Entonces, pero igual, hay una diferencia abismal, ¿no? No sabemos qué va a pasar, ¿no? Y eso todavía... Claro, pero siendo optimistas, vamos a decir que quedamos en 5.000, igual tenemos un margen. Ahora, ¿qué podemos cambiar? Claro, alguien dice la tasa de descuento, bájala a 0, entonces todo se puede hacer, ¿no? Pero el margen de refinación quizás, ¿no? No es tan importante el precio del petróleo, el margen es lo que importa, ¿no? Y claro, si el precio del petróleo se vuelve $1, evidentemente ya no sirve el negocio, pero entonces, ¿cuánto tendría que ser el margen? El margen promedio en el mundo ha sido $5, por eso puse $5. Eso supone que la refinería de Talara sería igual de eficiente que las refinerías en el mundo. Algo razonable, ¿no? Entonces, el valor del proyecto con $5 es negativo, menos 3.000, ¿no? El margen tendría que estar, si es el doble el margen, o sea que tengamos el doble de margen de refinación que las refinerías en el mundo, que sería un éxito. Yo creo que eso sería un logro, que seamos el doble de eficientes, no, ni siquiera el doble, mucho más de eficientes, porque para tener el doble de margen de refinación, que sea más que el doble de eficientes, igual estaríamos perdiendo más de 1.000 millones de dólares. Entonces el margen de refinación tendría que ser más del doble, casi el triple, ¿no? Y eso es poco probable. Es muy difícil que consigamos eso. Mi opinión, sin ser experto para nada en hidrocarburos, solamente mirando los números, como economista, es que nunca deberíamos haber hecho este proyecto a ese costo. Para que se justificara este proyecto, deberíamos, y era un proyecto con riesgo igual, porque no sabemos qué va a pasar con la industria de refinación en el mundo, el costo no debería haber superado los 2.000 millones de dólares. Vamos a decir, ya siendo muy generosos, los 2.500 millones. Hay un enorme sobrecosto, ¿no? Acá hay más cálculos sobre la tasa de descuento, pero habría que bajarla. Si la bajamos a 4, todavía estamos perdiendo, ¿no? Claro, si la ponen en 0, ya no importa, porque digamos, estaban sumando en algún momento, de acá algunos 200 años lo recuperamos, ¿no? Ahora,
ese es el problema con los megaproyectos, al cual voy a regresar después. Ahora quiero hablar un poquito sobre tendencias de largo plazo en algo que creo que nos debería importar, que es la productividad, ¿no? El ingreso que uno tiene, una empresa, un negocio o un país, es lo que le agrega de factores de producción y la productividad. Y nosotros siempre pensamos que hay que meterle más factores de producción, ¿no? Capital físico, capital humano, más personas, una fábrica más grande. Pero también otra manera es cambiar la productividad, ¿no? Y esto es utilizando datos internacionales, la productividad, o sea, vamos a poner acá, Estados Unidos es 100 y todo está en dólares internacionales, dólares que tomen en cuenta la diferencia de precios. Entonces, si el ingreso de Estados Unidos el 2014 era como 100, ¿cuánto era el del Perú? 21, ¿no? O sea, estamos a un quinto de Estados Unidos, ¿no? Chile, 41, el doble que Perú. Colombia, un poquito más que Perú. Acá tenemos México. España está 2/3, Corea 2/3 de Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto, para llegar a 21 hay que multiplicar esto por esto. No lo voy a ver con la matemática, pero ¿en qué estamos mal? Estamos mal en productividad y en factores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros queremos tener el ingreso de Estados Unidos, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente sobre el papel, ¿no? Tenemos que ser más productivos y tenemos que tener mejor infraestructura, más capital físico y capital humano más capacitado también, ¿no? Y ese es un gran desafío, ¿no? Chile está, digamos, igual de atrasado en ambas cosas, pero nos lleva ventaja. Y acá un país interesante es Corea, ¿no? Porque Corea está a 2/3 del ingreso per cápita de Estados Unidos, es 3/4 de la productividad de Estados Unidos y en factores sí es muy similar a Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto es 2014. ¿Qué ha pasado desde que Odrí era presidente, ¿no? Del 48 al 56, y esta es una etapa interesante que ahora que el 3 de octubre, ustedes saben, se cumplen 50 años del golpe militar, debería quizás alguien mirar. Esto es la productividad en el Perú del año 50, y uno mira cómo estas reformas que empiezan en los años 68, ¿no? Realmente no hemos terminado de superar. Ahora, esto es productividad relativa a los Estados Unidos, ¿no? Que yo pienso que es la manera en que uno debe mirar las cosas, ¿no? O sea, no compararse con el peor de la clase, sino con el mejor, ¿no? Es el país más desarrollado. Y entre el año 50 e inicio de los 70, el Perú estaba creciendo en productividad. Llegamos a estar a 2/3 de la productividad de Estados Unidos, como es Corea ahora, por ejemplo, ¿no? Y la historia, en eso sí estoy de acuerdo, que si miramos en el largo plazo, en términos relativos nos hemos atrasado, ¿no? Los últimos 50 años no han sido buenos, pero hemos mejorado este siglo, ¿no? Y de hecho esa mejora se interrumpe justo en los últimos años, ¿no? Estas son cosas que hay que, digamos, ver tendencialmente, no se examina de un año a otro, ¿no? Pero esto quiere decir que hay un desafío acá, pero es algo que podemos regresar. O sea, el Perú es un país que es viable, entonces se pueden hacer cosas, ¿no? Ahora, cuando uno quiere examinar la productividad, ¿no? Mucho énfasis antes había en la medición agregada de la productividad, es decir, en tratar de ver todo un país y datos, eso se llama productividad total de los factores. El problema es que esos datos no coinciden con los datos que uno obtiene a través de analizar los negocios, ¿no? Y ahí hay un misterio, que cuando uno mira los negocios individuales, ¿no? Las fábricas, las empresas de servicios, ahí hay un misterio porque es difícil entender por qué la productividad en Perú es tan baja en relación a Estados Unidos. Porque en Perú, o en Chile, países similares,
Hay gente que es muy capaz, se usan software, máquinas que son muy similares a los países desarrollados, pero son mucho menos productivos, ¿no? Y ahí el problema para mí tiene que ver con la mala provisión de bienes y servicios públicos, que no controla la empresa, no controla el individuo. Tengo un amigo que tiene un negocio y él tiene que tener un vigilante. Y cuando va a ir al Callao, ahora ha mejorado mucho, pero igual, si llega o no el despacho es siempre un problema. Y todos esos son factores externos al negocio propiamente que reducen la productividad. Y yo pienso que ahí esta es otra manera de ver el costo de estos proyectos malos, porque eso significa realmente menos infraestructura apropiada, menos bienes y servicios que sí necesitan la gente para ser más productiva, ¿no? Esto es Perú y Corea. Corea es un ejemplo para Perú y Chile. Era un país que tenía 7% del ingreso per cápita de Estados Unidos en el año 60, la mitad que Perú, y hoy tiene 2/3, ¿no? Es un ejemplo de que un país en 60 años puede cambiar completamente, ¿no? Ahora, si tenemos más tiempo hablamos de esto después. Esto es interesante. Con más tiempo hablaría más de esto, pero este es un trabajo de Gonzalo Pastor y Alex Müller. ¿Qué dice esto? Que uno de los problemas que puede también tener toda esta mala asignación de recursos públicos es lo que pagamos por los bienes de capital en Perú. Y cuando uno mira ingreso per cápita de Perú, controlando por precios, estamos como en $11.000. Chile es el doble, como vimos. El costo de la maquinaria y equipo, este es un índice de cuánto cuesta adquirir maquinaria y equipo en el mundo. El promedio mundial es 100. A Chile le cuesta 98, a Perú 124, ¿no? O sea, cada dólar en Chile que se gasta en maquinaria y equipo le da, o al revés, en Perú para tener el mismo dólar de maquinaria y equipo que en Chile tenemos que pagar 23 centavos más. Las dos economías son abiertas, la tecnología viene de fuera, eso para mí es una combinación de ineficiencia y probablemente algo de corrupción, ¿no? Compramos las cosas muy caras, ¿no? Bueno, propuestas. Entonces yo tenía unas propuestas que anulé porque lo que pasó hoy. Entonces, primero quería decir cosas un poco que sí podemos controlar. De lo que miramos de la presentación, hay dos factores importantes que hay que atender, en mi opinión. La caída de la inversión y las finanzas públicas. Una de las razones, la razón básica, me parece, por la que la inversión no despega el 2016, no despega este año, es la falta de confianza, ¿no? Eso suena trillado, pero es muy importante que tengamos este nuevo gobierno, sea un gobierno que tenga apoyo de todos los políticos, tiene que tener confianza, tiene que tener estabilidad. En los últimos meses hay muchas decisiones de consumo, muchas decisiones de inversión que se han aplazado, ¿no? Y sin entrar a comentar sobre lo que ha pasado en los últimos días y esos eventos, eso tiene que ser importante para poder recuperar la inversión. Y entonces también en ese sentido sería muy útil que el nuevo gobierno tenga este horizonte de terminar el 2021, que esta animadversión no se traslade hacia el presidente Vizcarra, sin discutir si es apropiado o inapropiado lo que ha pasado con el presidente Kuczynski, porque eso va a detener más la economía. Y espero que eso, una manera, por ejemplo, de tener esa confianza es que haya un gobierno de ancha base, ¿no? En esta universidad vino un ministro de Economía brillante, me parece, Luis Carranza, alguien así, por ejemplo, ¿no? Que tranquiliza a la gente, a los inversionistas, es una persona enormemente capaz, ¿no? Alguien así, por ejemplo, para el MEF, o en Cancillería, José García Belaúnde, personas así, ¿no? Que den un ambiente estable, que no necesariamente son del partido de gobierno. Ustedes saben que el partido de gobierno ahora está bastante mellado, ¿no?
Pero bueno, digamos, en teoría, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y hay que dejar de lado todas las rencillas, porque la economía se va a estancar en serio si es que eso no pasa, ¿no? Lo otro es que yo creo que es importante cerrar el déficit. Me parece muy optimista pensar que el déficit se va a cerrar solo el 2021 porque la economía crece más. Es una apuesta muy arriesgada. Si seguimos así, vamos a pasar el 30% de deuda sobre el PBI fácilmente antes del 2021. Y eso suponiendo que el déficit se quede en 3.5. Podría ser mayor. Y para cerrar el déficit hay que controlar el aumento en el gasto corriente y hay que eliminar exoneraciones. Es difícil subir impuestos ahora, ¿no? Tuviera más tiempo, podría hablar más de eso. Y creo que el nuevo gobierno debe centrarse en 2 o 3 políticas claves en las que hay consenso y si podemos tener logros en eso hacia el 2021 sería bastante. Además de controlar la situación macroeconómica, ¿no? Recuperar la inversión, evitar la explosión de la deuda, ¿no? Y para mí una reforma en la que ha habido algo de consenso en el pasado y se ha avanzado algo, es algo en lo que este gobierno avanzó, ¿no? Que después se abandonó, es la protección social, ¿no? La reforma de pensiones y de salud. Creo que eso es algo que se podría retomar y aprovechando un nuevo gobierno, tener algún avance concreto que además ayude a reducir la brecha que hay entre lo que pagan los empleadores y lo que reciben los trabajadores, que en Perú es 60%, no exactamente porque hay parte de eso que sí es remuneración diferida, pero es alta esa brecha. Y ese es un factor que hace que la informalidad en el sector moderno siga siendo alta de la economía, el sector laboral. Otra reforma en la que creo que hay bastante consenso es educación, y eso ha habido avances con el rector, precisamente, ¿no? Y con el rector de la universidad. Y esos lineamientos creo que si hay mucho consenso en que todos deberíamos continuarlos y trabajar en eso, ¿no? Y lo otro es la reforma de la justicia. No puede haber impunidad. La resolución de conflictos no puede ser una lotería. Eso exige recursos, pero también reforma del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, ¿no? Y si el nuevo gobierno pudiera tener yo creo que se van a dar los elementos para que tenga consenso en esos grandes lineamientos. Y sobre lo otro no voy a decir nada porque creo que es lamentable que nuestro país ocupe titulares porque nuestro presidente renuncia o porque tenemos una vacancia. Eso es lamentable, ¿no? Es lamentable. Pienso que hay que calmarnos, ¿no? y mirar las cosas en una perspectiva más pensando positivamente, ¿no? Y ciertamente las personas que han cometido delitos y eso deben ser sancionadas, pero hay que tomar más las cosas con prudencia porque ya es suficientemente malo que esto se haya producido, ¿no? Y no hay que hacerlo peor nosotros mismos, ¿no? Bueno, gracias. Estoy invitando al doctor Mendoza a quedarse en el podio por unos minutos adicionales para atender la inquietud que pudieran tener algunos de ustedes. Si quieren hacer preguntas o breves comentarios, sí. Este es el momento, basta levantar la mano, identificarse y el doctor Mendoza comentará. Sí, por favor. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Excelente exposición, Delia Muñoz, coordinadora del Máster en Solución de Conflictos. Me parece sumamente interesante que después de haber abordado una serie de aspectos económicos, una de las conclusiones que usted señale es la necesidad de la reforma de justicia, es decir, de la solución de las más diferentes controversias. ¿Por qué es importante para un economista en una situación de análisis macro este aspecto que normalmente suele preocupar, creemos, a los abogados?
Bueno, es muy importante porque hay muchas disputas que pueden aparecer en los negocios y hemos tenido bastante lentitud tradicionalmente para que eso se resuelva, ¿no? Y algunas experiencias positivas se han abandonado, ¿no? También un poco por los escándalos de corrupción, la experiencia de los arbitrajes, que creo que han tenido luces y sombras, han funcionado bien en muchos casos, pero en otros hay clara evidencia que no. Y lo otro es lo de los juzgados comerciales, ¿no? Funcionaban bastante bien y no sé qué pasó, que se han trabado, ¿no? Y si no tenemos resolución rápida de conflictos, entonces, claro, las decisiones se retardan porque uno no sabe, por ejemplo, si se puede ejecutar una garantía o si va a tomar una inversión, esa garantía después va a servir de algo. Es fundamental, es uno de los factores estructurales, ¿no? O sea, si no tenemos protección de derecho de propiedad, resolución rápida de conflictos, nunca vamos a ser un país desarrollado. O sea, eso es, ¿no? Todos los países desarrollados tienen un sistema de resolución de conflictos eficiente, ¿no? Y que yo pienso podríamos tomar experiencias positivas que hemos tenido y modelos que funcionan fuera, ¿no? para desarrollarnos. Don Óscar Becerra tiene... Sí. Una consulta. A fines del siglo pasado, uno de los más grandes escándalos de corrupción en el mundo fue el de Siemens, por sus negocios fuera de Alemania. Sí. Comparable y además muy parecido al de Odebrecht. La gran diferencia es cómo enfrentaron el problema las empresas. En el caso de Siemens, cortaron con la corrupción. En el caso de Odebrecht, están buscando la manera de llegar a compromisos para garantizar, primero, que la corrupción de ellos quede impune, que castiguen a otros, y cómo se las arreglan para salvar su negocio y seguir haciendo negocio como siempre. ¿Cómo podemos tener esperanzas de que algo va a mejorar? Porque Siemens hoy día es una gran empresa en el mundo. Sí. Pero podemos estar seguros de que han tomado medidas en contra de la corrupción. En el caso de Odebrecht, lo que están haciendo es negociar para seguir corruptos y seguir corrompiendo y que se castigue a otros. ¿Qué hacemos? Bueno, sí, lamentablemente el diagnóstico es malo, ¿no? Yo creo que hasta ahora lo que ha pasado con Odebrecht es que no tenemos una estrategia para enfrentar este problema tan agudo, con muchos problemas, con muchos proyectos grandes, ¿no? Y eso es evidente porque, si ustedes notan, hemos pasado de discutir el gasoducto, la interoceánica, rutas de Lima, que son proyectos de miles de millones de dólares, a preocuparnos sobre las contribuciones a los partidos políticos, que ciertamente deben ser investigadas, pero que son muy pequeñas, ¿no? Son bastante pequeñas en comparación a la, digamos, pérdida social de interoceánica, 3.000 millones. Estamos en otro orden de magnitud respecto a las contribuciones a los partidos. Entonces, y eso creo que es algo que es más bien la estrategia de Odebrecht, de sacarnos el foco de la atención y lo que debemos aprender para otros proyectos en el futuro. En segundo lugar, creo que las investigaciones, lamentablemente, y ahí la reforma de justicia es fundamental, no han avanzado localmente, ¿no? Sino que han funcionado los avances por información que ha llegado del extranjero. De hecho, todo este escándalo en el Perú no pasó nada hasta que Odebrecht aceptó, por un acuerdo con los Estados Unidos, Brasil y Suiza, que había corrompido a funcionarios públicos peruanos. Y eso es otro síntoma de que no estamos haciendo mucho. Yo creo que este es un asunto ético, ¿no? Es un asunto moral. Y yo creo que estas crisis son oportunidades para un cambio, ¿no? Yo creo que periodos en que la moral florece y hay periodos en que se hunde, ¿no? Y hay que tomarlo positivamente y pensar que esto va a servir para un cambio, porque muchos de estos proyectos, por ejemplo, se eximieron del SNIP, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, cuando no tiene un filtro para la inversión pública, pero no lo usa, ¿no? Y yo pienso que es un problema mucho más complejo que la estrategia judicial o un problema económico, es un problema ético, es un problema moral, ¿no? Y muchos empresarios evidentemente están también desmoralizados, ¿no?
Tenemos, y si, ya después quizá podemos hablar sobre las implicancias políticas de Odebrecht y el Foro de Sao Paulo, etcétera, ¿no? No sé si hay otra intervención, por favor. En primer lugar, para publicar esta magnífica exposición. En segundo lugar, para agradecer a la Universidad San Martín de Porres por haberme invitado a esta magnífica exposición sobre un tema pues, que tenemos que hacer todos, fundamentalmente todos los economistas. Y ahora es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal, miembro del Consejo Directivo de CEPLAN. En CEPLAN estamos trabajando el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al año 2030. Y ahí estamos proyectando los presupuestos para la región. Actualmente hay inmenso presupuesto que ha adoptado el gobierno a las regiones. Nosotros los economistas siempre nos pasamos proponiendo felicidad al pueblo. Desde que nació la economía como ciencia, la propuesta es buscar la felicidad, solucionar el problema del estómago. En eso estamos. Y usted bien claro dijo, acá lo que falta es inversión. Pero tenemos recursos económicos. El Perú tiene recursos económicos. El día de ayer salió publicado en peruano, cómo estamos ya responsabilizando al CEPLAN en todo lo que significa proyectos, en todo lo que significa inversión. Evidentemente con un trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces mi pregunta es, si buscamos el desarrollo de los economistas que usted propone, ha hecho unas propuestas, y tenemos recursos, entonces, ¿en dónde tenemos que invertir? Sobre todo en las regiones. Bueno, yo diría no hacer más gasoductos, ¿no? O sea, eso es importante, y fortalecer los sistemas de control, ¿no? Yo no sé si el SNIP ha funcionado tan bien como uno hubiera querido, pero quizás lo peor es eximir los proyectos de los sistemas de control, ¿no? O sea, en realidad tenemos recursos, pero cada vez se están haciendo más escasos, ¿no? Porque el déficit está creciendo. Entonces, es una combinación de utilizarlos bien, ¿no? Con buenos filtros a la inversión pública, y también tener la realización que en los años que vienen no vamos a tener tanta amplitud de recursos, ¿no? Ahora, evidentemente el Perú es un país centralista, se debe invertir en todo el país, y hay regiones que tienen enormes brechas de infraestructura, pero siempre hay que financiar, pero a veces precisamente eso puede servir más bien para la mala asignación de recursos, ¿no? O sea, justo la interoceánica, yo creo que una de las razones por la que ha llegado a ese costo es porque era bastante fácil hacerla con pocos mecanismos de control, ¿no? Gracias. Sí. El señor tenía pedido. Buenas noches. Bueno, felicitarlo por la presentación, muy buena, Gracias. nos ha dado una visión bastante buena. Yo me quería centrar básicamente en el tema de… ¿Su nombre, por favor? Renzo Vidal, Escuela de Economía de la Universidad. Hay muchos estudios que obviamente sacan algunos economistas sobre las asociaciones público-privadas. De hecho, se han hecho muchos ejercicios de que hacerlo solamente de parte del Estado, hacer este tipo de construcciones, pues puede ser más ineficiente. La complementariedad que existe entre el público y el privado es, de alguna manera, algo mejor, es el second best, si se quiere decir. Porque obviamente, pues, estamos hablando de monopolios naturales, costos subaditivos. Entonces, eso podría generar hacia adelante mayor precio en la tarifa que se le debe cobrar, pues, al transporte. Sin embargo, existe, pues, esta contaminación de la corrupción que obviamente inflan este tipo de cifras en las inversiones. Yo quería preguntarle si usted está de acuerdo en seguir con este tipo de asociaciones y cuáles serían los mecanismos hacia adelante de nuevos contratos, porque usted señaló de que ya estos contratos pasaron pues a desuso y obviamente según lo que ha dicho muchos años pues a Schauer y todos estos
economistas que han sacado estos temas, pues obviamente están a favor más bien en sacar este tipo de contratos con Estado y sector privado. Bueno, a ver, algunas cosas rápidas, ¿no? Lo primero es que no puede haber tantas adendas. O sea, la Interoceánica Sur ha tenido 22 adendas. Las adendas deben ser extraordinarias, ¿no? Y no debe ser una cosa que ha cambiado realmente la situación constructiva, un desastre, ¿no? No porque falta presupuesto. Eso refleja mal la planificación. Segundo, que hay que tomar con mucho cuidado los ingresos garantizados. Porque los ingresos garantizados lo que hacen es que le dan un negocio seguro al privado. Y eso tiene que tener un uso muy, muy cuidadoso. Y lo tercero es el cuánto pone el privado en relación al público. O sea, si el proyecto cuesta 100 y 80% de la inversión la hace el sector público, no, ganas poco. Es el aeropuerto de Chinchero, ¿no? La adenda. Entonces, ¿para qué tienes una asociación público-privada en que el grueso del financiamiento viene del propio Estado? Yo diría que esas tres cosas, rápidamente, es un tema mucho más complejo, ¿no? Podrían ser lecciones de cómo seguir utilizando APPs, pero sin que eso signifique, digamos, regalar la plata al privado, ¿no? Muy bien, tenemos espacio para una última intervención. Para dos intervenciones. Bueno, primeramente saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Soy provinciano de la provincia de Sihuas, del departamento de Ancash. Me siento muy halagado de estar en este lugar, pero a la vez preocupado por toda esta corrupción. Yo quería preguntar, doctor, al respecto. No sé si el Estado no es capaz de seguir llevando adelante con la marcha de obras, el Estado. Desde el momento, por lo menos que yo tuve uso de razón ya sufragante, de 2000 en adelante, o de los 90 en adelante al 2000, 2001, hemos visto, o hoy visto, obras en todo el Perú, que el Estado lo ejecutaba a través de Foncodes, y creo que, a excepción que algunas obras. Pero hoy vemos que con empresas corruptas, obras inservibles, aparte sobrevaloradas, que roban al Estado. En mi provincia de Sihuas hay un distrito, por ejemplo, creo que es el único distrito que ha hecho más obras. Pero le preguntábamos, ¿cuánto dinero ha recibido el alcalde? 30 millones. ¿Y por qué el único? Él decía, he tenido que pagar el 5% al Estado o al que me ayuda a sacar la obra para poder conseguir estos proyectos. Imagínense los sobrecostos, aparte de eso, que él tenía que dar la licitación allá, otros 5, 10, 15%. ¿Cuántos es esos valores? Dígame, doctor, ¿el Estado no es capaz de seguir llevando adelante estas obras? ¿O es que no hay capacidad en el Estado? ¿O es que es regresar a un sistema antiguo? Discúlpeme, doctor, quería preguntar eso. Gracias. Bueno, no, gracias y un gusto que esté en Lima. Yo creo que si no tenemos Estado, no hay mucha razón de seguir conversando acá, pero nuestro Estado es ineficiente, ¿no? Ahora, no todo lo que ha hecho el Estado está mal. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal. Y ciertamente la corrupción crea malos incentivos, sobreprecio, aumenta la probabilidad de que se hagan cosas que no sirven, ¿no? Pero hay buenas experiencias también. Hay carreteras que se han hecho bien, hospitales que se han hecho, y yo pienso que hay sectores, hay islas de excelencia en el sector público, y hay que tomar eso como un ejemplo, ¿no? Es decir, yo diría, en lugar de mirar lo malo y pensar que va a contaminar todo, y entonces el último que se vaya apague la luz, yo pienso que más bien lo bueno puede tomarse como experiencia, ¿no? Ahora, yo creo que en el caso de las regiones es importante que las regiones generen ingresos, ¿no? O sea, eso es una cosa estructural que tiene que ver con la descentralización. Nosotros hemos tenido una descentralización en que gastan las regiones, pero no generan ingresos. Entonces se vuelven dependientes de precisamente los que hacen esos trámites, esos que dan el 5% o el 10% o lo que sea, para conseguir el proyecto, y es distinto.
si lo generan en la región, y además porque hay mucho más control cuando es una obra local, ¿no? Y eso quiere decir que la descentralización tiene que ser primero en las finanzas públicas y por el lado de los ingresos y después los gastos. Eso me parece que podría cambiarse, no en en la administración que viene, es un cambio estructural, pero sí pensarlo, ¿no? Para que no haya este tipo de ineficiencias que son moneda corriente en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Bien. Buenas noches, gracias también al doctor Mendoza por la invitación. Vengo de Arequipa, mi nombre es Gloria Armendáriz. ¿Cómo está? Bueno, hemos conversado en alguna oportunidad con el doctor Mendoza a través de la radio. Yo soy productora en medios en Arequipa, pero también apoyo a las organizaciones sociales de base en diferentes temas comunicacionales. Y yo le quería pedir al doctor que incluya dentro de su análisis, porque el tema central es cómo salir de la crisis. El doctor planteó algo que es muy importante, que estamos en crisis porque las inversiones se han detenido. Y en los factores que mencionó con respecto a que por qué se han detenido las inversiones, ha mencionado 3 aspectos importantes, que es los precios de las exportaciones, el crecimiento económico o el mercado interno y la inversión pública como esos factores importantes por el tema de la inversión, pero no ha añadido uno de los temas tal vez, vamos a decir, centrales, que es el tema de la conflictividad social, que es justamente la que en los últimos años ha decidido si un proyecto va o no va. Y no solo un proyecto minero, sino también proyectos hidroeléctricos, proyectos de agroexportación, por ejemplo, Majes Iguas 2 en Arequipa. Y en el mismo Arequipa ahora tenemos una oposición al proyecto Charcani 7, que es una central hidroeléctrica del Estado peruano, y es una cosa como para no creerlo. Los proyectos mineros grandes a nivel nacional, desde Conga y hasta Tía María, se han detenido no porque haya faltado inversión del Estado, no porque el mercado no esté fortalecido, ni por ninguno de esos aspectos que usted ha mencionado. Estos proyectos se han detenido porque ha habido un grupo de dirigentes, entre comillas, que decidieron un día hacer esto rentable, que tiene una carga ideológica de por medio y que nadie la está afrontando, que nadie está, ni el empresariado, ni la sociedad civil, ni los medios de comunicación quieren tocar el tema. Y esa carga ideológica hace que se siembre en la gente una desconfianza tremenda y no quiera apoyar ningún proyecto y por el contrario piense que lo están saqueando. O sea, los discursos baratos de nos están saqueando, nos están robando, las empresas no pagan impuestos, el hermano Evo les cobra 80% y aquí les cobramos el 10%. Cosas como esas calan en la gente y hacen que cualquier persona que quiera liderar una oposición a un proyecto tenga éxito, triunfe, y los medios de comunicación son cómplices de esto también, porque solamente visibilizan a los dirigentes, entre comillas, más radicales. Mientras más llantas quemes, mientras más violencia haya en una movilización, ese es el dirigente con el que hay que conversar. Entonces es un círculo vicioso del que nadie ha propuesto todavía alternativas de solución, de cómo salimos de eso, porque más violencia es más rentable políticamente, económicamente, hasta en el caso que todos vimos, por ejemplo, de las lentejas, los PP audios, que si alguien recordará como un dirigente en el Valle de Tambo, pues cobraba y pedía a Sauder, esta minera, de que eran lo del 1,5 millones, ¿no? Las lentejas que les cobraron. O sea, cosas como esas que se han visibilizado, pero que nadie ha movido un dedo para que puedan cambiar. Y en radios a nivel nacional y también, sobre todo en las zonas más alejadas, en Orcopampa, en distritos alejados, en Arequipa, por ejemplo, es muy fácil que alguien le lave el cerebro a la gente, que se aproveche obviamente del hambre, la miseria, la pobreza que hay en nuestro país para venderle estas ideas. Entonces, ese punto debería, creo yo, incluirse dentro de este análisis interesante que ha hecho sobre cómo salimos de la crisis, que es un tema complicado. Sí. Gracias. Vamos a dar pase al comentario. Muy rápido. Voy a hablar solo lo de minería, ¿no? Lo que no haber hecho Conga es, me parece, como país una muy mala idea, ¿no?
Cuando uno mira la producción en los 4 distritos que hubieran sido afectados por conga, eso, 300 años de producción agropecuaria de esos distritos es un año de conga. Esa es la aritmética, ¿no? O sea, entonces son unas comparaciones que tiene que haber una mejor manera en que nos podamos organizar. Lamentablemente, en el 2011 hay un punto de inflexión en el tratamiento de los conflictos sociales y cómo resolverlos, y hay un abandono por parte del Estado. Quizás haya tenido que ver con la campaña, lo que decía el expresidente Humala durante su campaña, pero ciertamente hay un punto de inflexión y no nos hemos recuperado de eso. Por eso es que no hay ningún proyecto minero grande desde entonces. Y ahora las cosas son más complejas, ¿no? Muy rápido hemos abandonado la experiencia del óbolo o la contribución solidaria, que funcionaba porque acercaba a los empresarios con la gente para decidir qué hacer, ¿no? Y evitaba o hacía más difícil el trabajo de estos grupos de interés, digamos, que se forman para obtener beneficio de estos proyectos, ¿no? Y el segundo factor me parece que es a que mejorar la eficiencia de la utilización del canon, ¿no? Pero con más tiempo podríamos hablar. Sí, ciertamente el problema en los últimos 2 años es que los factores que usualmente deberían mover la inversión no lo están haciendo. Y eso es porque el Estado, los funcionarios públicos no están haciendo lo que deben hacer, ¿no? Y en los últimos meses, por la gran pérdida de confianza y la enorme inestabilidad, que nadie sabe cuánto iba a durar el gobierno. Espero ahora que con esta nueva administración ese factor desaparezca y va a ser un punto de inicio para empezar a recuperar la inversión. Gracias. Hay una última intervención. Buenas noches. Antes que todo, una felicitación a la universidad y en especial al doctor Juan Mendoza para comentarle lo siguiente y ojalá pueda alcanzarnos un comentario al respecto. Para todos los gobiernos últimamente ha sido un ofrecimiento de combatir la informalidad, pero lamentablemente a pesar que ha ido creciendo los ingresos, la informalidad también ha ido aumentando. ¿Cuáles serían, digamos, las medidas estructurales para controlar o para formalizar esa informalidad? Sí, bueno, es bien complejo, ¿no? Porque en realidad informalidad es una combinación de varias cosas. Las actividades ilegales se cuentan como informales y siempre van a ser informales, ¿no? Los delincuentes no les gusta formalizarse. Y eso puede ser como 20% del PBI, incluso en países desarrollados. Después tenemos el agro, ¿no? 30% de la población económicamente activa, que es básicamente, la contamos como informal, pero ellos no se consideran informales, ¿no? Que es distinto al problema que usualmente pensamos nosotros que es informalidad, que es la informalidad en el comercio, en los servicios, en las ciudades. Y cada uno tiene un tratamiento diferente. Para las actividades ilegales, la justicia. Para el agro, creo que es modernizar el agro, ¿no? El agro es una historia de éxito y fracaso en el Perú. La agroexportación es muy eficiente, hemos ganado mercados, producimos muchas cosas que ni siquiera estaban en la canasta exportadora el año 90, es éxito. Pero el agro tradicional está estancado, ¿no? La producción agropecuaria crece muy poco. ¿Y por qué? ¿No? Y una razón muy importante ahí es que es difícil para estas unidades pequeñas pagar los costos de hacerse formales, ¿no? Unidades, microfundios que a veces generan 2.000 soles al mes, es imposible, tendrían que tener una persona, ahora que el expresidente subió el salario mínimo, no le alcanzaría para tener 2 personas. Entonces es una ilusión pensar que van a ser formales, ¿no? Y ahí hay que tener políticas laborales más realistas, que más bien no ahuyenten a los probables negocios que quieren hacerse formales, ¿no? Pero sobre todo son los costos de cumplir con la SUNAT, las inspecciones, ¿no? Y en el sector moderno
Ahí yo pienso que es un problema en los últimos años de poco crecimiento, ¿no? Es un problema en el que cuando hay poco crecimiento hay escasa capacidad de demanda por puestos de trabajo formales. Las empresas industriales, que normalmente eran grandes demandantes de mano de obra formal, digamos, en el sector moderno, urbano de la economía, han perdido 100.000 puestos de trabajo en 5 años. Entonces, claro, se integran 300.000 personas a la fuerza laboral, es difícil que haya 200.000 de las cuales van a las ciudades, difícil. Por eso, lamentablemente, a pesar de que fue una promesa de campaña del presidente Kuczynski, crear 3 millones de empleos y convertir al 2/3 de la fuerza laboral en formal, en los últimos 18 meses hemos tenido aumento en la informalidad laboral y aumento del empleo en 0.2%, o sea, nada, ¿no? Entonces, pero es un asunto muy complejo y que, bueno, hay que mirar todos los elementos de lo que llamamos informal, ¿no? Bien, muchas gracias. Antes de dar por concluida la cátedra, quisiera pedirle al doctor Mendoza que se acerque para agradecerle a nombre de Cátedra Perú y de la Universidad de San Martín de Porres por tan brillante exposición. Si nos acompañan con un aplauso, por favor. Están cordialmente invitados a un brindis de honor que se servirá en la parte posterior de la sala.